Gracias, Jesús. Aleluya, aleluya. Oh, mi alma alaba a Dios. Cuando adoramos al Señor en espíritu y en verdad, aleluya, las cadenas se rompen. Aleluya, los muros caen. Tiemblan los demonios y salen de los cuerpos. Oh, mi alma alaba a Dios. Oh, aleluya. Cuando cantamos con el corazón dispuesto y disponible, aleluya, el poder de Dios se manifiesta en la casa. Oh, aleluya. Mi alma alaba a Jesús. Hay un peso de gloria en la casa. Oh, aleluya. Se han abierto los cielos. Oh, mi alma alaba a Dios. Se han abierto los cielos. Los cielos se han abierto. Se han abierto los cielos. Oh, aleluya. Mi alma te alaba, Jesús. Y tenemos shalala. Oh, aleluya, aleluya. Oh, oh, oh. He aquí tu reino, oh gran río. Aleluya. Oh, 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 mi alma alaba a Jesús. Oh, este es el reino de Jesús, el reino de Jehová. Este es el reino, aleluya, de este que amamos. De esto es fuego, fuego, fuego. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Aleluya. Mi alma alaba a Jesús. Oh, mi alma alaba a Jesús. Mi alma alaba a Jesús. Aleluya. Oh, 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 aleluya. Gracias, Jesús. Gracias. Aleluya. Aleluya. Atiéndela, atiéndela. Oh, mi alma alaba a Jesús. Oh, oh, oh. Aleluya. Gracias, Jesús. Oh, aleluya. Gracias, Jesús. Gracias. Oh, aleluya. Levanta tu mano, iglesia. Levanta tu mano. Aleluya. Qué bueno es venir a mitad de semana. Aleluya. Alabar al Señor. Qué bueno venir a la casa de Dios. Aleluya. Y sentirse libre. Aleluya. Nos pueden poner la mascarilla. Aleluya, pero seguiremos alabando al Señor. Aleluya, cuando usted viene con un corazón dispuesto, con un espíritu dispuesto a adorar al Señor, aleluya, suceden cosas maravillosas. Oh, suceden cosas maravillosas, iglesia. Oh, aleluya. Mi alma alaba a Jesús. Oh, aleluya. Gracias, Jesús. Gracias. Hay un peso de gloria. Yo no sé, iglesia, si te lo sientes, pero hay un peso de gloria. Oh, aleluya. Se manifiesta y salen de los cuerpos. 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 Oh, se manifiesta y salen de los cuerpos. Aleluya. Que se abre el cielo. Gracias, Jesús. Aleluya. Gracias. Oh, gracias, Jesús. Gracias. Espíritu Santo, gracias, gracias, gracias. No podemos hacer nada sin ti. Pero cuando tú llegas, aleluya, cuando tú llegas, ministra nuestras vidas. Aleluya. Hay plenitud de gozo en nuestras almas. Hay plenitud de gozo en nuestros corazones. Aleluya. Oh, aleluya. Gracias, Jesús. Gracias. Aleluya. Levanta tu mano, iglesia, y dile gracias, Señor. Gracias. Gracias. Aleluya. Gracias. Gracias. Aleluya. Aleluya. Iglesia, Dios es bueno. Aleluya. Y para siempre son su misericordia.
Gracias. Aleluya. Oh, gloria a Jesús. Gracias. No sé usted, aleluya, pero siento una unción. Siento una unción en la casa. Siento un fuego. Ay, mi alma alaba a Dios. Siento que aquí hay gente que se están quemando. Siento que hay gente que se están quemando. Oh, aleluya. Se están quemando con el fuego del Espíritu. El fuego. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Gracias. Gracias. Gracias, Jesús. Aleluya. Gracias, gracias. 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 Aleluya. Levanta tu mano. Vamos a orar por la persona que tiene el mensaje de esta preciosa noche. Vamos a entregarle, aleluya, bajo este peso de gloria. Oh, mi alma alaba a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, oh Dios, hemos venido con un espíritu abierto, con unos oídos, Dios, dispuestos y disponibles para oír, Padre, la palabra que tú has inculcado y que has puesto en los labios, oh Dios, de la persona que va a predicar en esta preciosa noche. Padre, profundízalo a lo más profundo de nuestros corazones. Padre, que lo podamos guardar. Que los espíritus inmundos se manifiesten y salgan de los cuerpos. Que tú te manifiestes en esta casa. Padre, toma el dominio y el control, oh Dios, de su lengua, de su boca, de su espíritu. Danos las palabras, oh Dios, que necesitamos. Úngela con tu espíritu. Llénala de la sabiduría que tú has puesto en ella. Gracias, Señor, porque lo has hecho. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Denle un aplauso al Señor. Y Lenny, corre, corre, hija, corre. Corre, corre, corre. Oh, mi alma alaba a Dios. Corre, corre, aleluya. Denle un aplauso al Señor, denle un aplauso al Señor. Oh, mi alma alaba a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Oh, mi alma. Que Dios le bendiga, hermanos, en esta noche. Sabemos que Dios está en este lugar. Yo le decía al Señor, yo no quiero llegar al altar si tú no estás ahí. Y ahora puedo entender el respaldo de Dios que tenía para mi vida. Es primera vez que estoy aquí, que voy a dar una palabra, pero sabemos que antes de yo estar aquí, Él ya estaba en este lugar. Yo le decía al Señor, no quiero ir sola, quiero ir contigo. No me quiero subir a ese púlpito yo, si no seas tú, mi Dios amado. Y sé que en esta noche Él ha puesto palabra de bendición en mi vida como para el pueblo en esta noche. Vamos a leer la palabra en Éxodos. En Éxodos 2, del 2 al 4. Y la palabra la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Nacimiento de Moisés. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz a un hijo, viéndole que era hermoso. Le tuvo escondido por 3 meses, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y abrea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Padre, en esta hora te doy gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos que seas tú en esta noche hablando a tu pueblo, Señor amado. Padre, sabemos que antes de pararme en este lugar, tú ya habías tratado conmigo por medio de tu palabra.
Padre, te pedimos en esta noche que seas tú tratando con el pueblo en esta hora como trataste conmigo. Sabemos que tú estás en este lugar, Señor Jesús, y que tu respaldo está sobre mi vida en esta hora. Padre, gracias en esta noche. Puede sentarse. No es fácil estar aquí, pero sabemos que Dios tiene el control y el dominio de nuestra vida. El tema que le puse a esta lectura fue: en medio de la adversidad, Dios cumplirá el propósito en ti. Y lo vuelvo a repetir. El tema: en medio de la adversidad, Dios cumplirá su propósito en ti. Antes de que yo pudiera poner el tema, Dios empezó a tratar conmigo de una manera muy fuerte. Yo le decía al Señor: ¿por qué me llevas a esa palabra? Yo le decía al Señor: ¿por qué me llevas ahí? Pero Él empezó a tratar conmigo desde que la pastora me llamó, me mandó un mensaje y me decía: Irlene, te toca predicar. Cuando yo venía en el metro, yo empecé a llorar en el metro. Yo decía: la gente va a decir que estoy loca. Pero yo empecé a llorar porque le decía: ¿por qué yo, Señor? Tanta gente en la iglesia que conoce de tu palabra y puede predicar tu palabra, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Y Él me traía memoria y me decía: no es del que corre, sino del que yo tengo misericordia, hija. Y es algo que Dios ha puesto en mi corazón, porque la misericordia de Dios ha estado sobre mi vida y sobre mi familia. El faraón había dado una orden a las parteras de ese pueblo de Israel, que todo varón que naciera entre el pueblo de Israel cautivo de Egipto fuera muerto. Me gustaría que fuéramos a Éxodo 1, en el 12, del 13 al 14. ¿Por qué les digo eso? Porque quiero que entiendan bien por qué yo puse el tema, por qué la introducción del mensaje en esta noche. Dice: pero cuanto más lo oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre para hacer barro y ladrillo, y toda labor del campo y todo servicio del cual obligaban en rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra, y su otra fue y le dijo: cuanto estáis hebreas en sus partos, veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Faraón había dado una orden que todo varón que naciera fuera muerto, pero Dios tenía un propósito para ese niño. No le voy a hablar hoy en esta noche de Moisés, porque en ese tiempo el niño no tenía ni nombre. No tenía ni nombre porque cuando ella lo ocultó, cuando ella estuvo ahí, que había dado a luz, lo primero que pensó fue esconder a su hijo, porque sabía que el rey había dado una orden, que el faraón había dado una orden, perdón. Sabemos que el faraón es el enemigo. ¿Cuántos no le ha puesto precio el enemigo a tu cabeza por estar en este lugar? No es fácil, porque el enemigo paga un precio para que tú no sirvas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nos oprime de una manera que muchas veces queremos retroceder en vez de seguir hacia adelante. Voy a contarles un poquito, porque no me voy a extender mucho, de mi testimonio. Cuando yo me ponía a pensar del que el faraón había dado esa orden de que todo niño fuera muerto, me traía a memoria a mi hija Daniela. Y yo le decía: Señor, ¿por qué me la traes a ella a memoria? Pero Dios tenía un propósito con mi hija Daniela. Y lo sigue teniendo, y sé que hoy ella anda apartada del evangelio, pero sé y hemos creído en el Dios que nos ha llamado para servir.
Y sabemos que ella va a volver a los pies de Cristo porque es una promesa, es un propósito que Dios tiene. La mayor. Ah, sí, bueno, pues yo como no estuve ese día, pues no me enteré. Amén. La gloria es de Dios. ¿Ven por qué les digo que Dios tiene un propósito? Es algo muy especial porque cuando yo me di cuenta que estaba embarazada de mi hija, pasé muchos momentos muy difíciles. Ya había tenido mi hijo Ariel y yo decía, Señor, ¿cómo yo voy a seguir si solo tengo a Ariel, no tenía esposo? Y yo decía, Señor, si le digo a mi madre que estoy embarazada, me va a correr de casa. Me va a decir muchas cosas y no sé qué va a pasar. En el camino, cuando el enemigo tiene algo para hacer en tu vida, quiere trazar el plan de Dios en tu vida como en la vida de tus hijos. Llegó una amiga y me empezó a decir que para qué la iba a tener, que para qué iba a hacer eso. Y yo le dije, bien, mi mamá me puede correr de casa, pues yo no puedo seguir con ella. Y traté de abortar. Cuando yo traté de abortar, lo difícil es que yo me había tomado el medicamento para poder abortarla. Pero Dios tenía un propósito con ella, conmigo, y no ha sido fácil. No ha sido fácil porque sé que el rechazo que ella ha sentido lo tenía desde que estaba en el vientre. Y sé que Dios estaba obrando de una manera especial desde que yo me la traje a este país. No ha sido fácil, como madre no ha sido fácil, pero sé que muchas veces el precio se tiene que pagar. Y las consecuencias de lo que usted hace también se tienen que pagar. Y no es porque no seamos cristianas, y no es porque Dios no quiera hacer la obra en tu vida, es porque las consecuencias de lo que tú hiciste se va a venir a reflejar aunque tú estés en Cristo. Y tú te has de preguntar, ¿pero por qué? Porque es necesario que nos traigamos a recuerdo lo que nosotros hicimos y hasta dónde Dios nos quiere llevar. Y gracias a Dios había tomado medicamento, pero me había tomado las vitaminas en vez de tomarme lo contrario. ¿Por qué? Porque Dios tenía el control de todas las cosas. Y mi hija está ahí, va a cumplir 21 años y le doy la gloria a Dios porque está ahí. Sé que ha sido muy difícil para ella acercarse a mí, ha sido muy complicado, hemos tenido que pasar procesos muy fuertes, pero la he amado desde el momento en que dije que no se había caído, que no se había desprendido de mí. Empecé a amarla y sé que no ha sido fácil. Y cuando le dije a mi madre que la iba a tener, no me dijo absolutamente nada, sino que me dijo, está bien, hija, sé bien recibida usted y su hija. Y nos quedamos ahí. Cuando el enemigo quiere destruir el propósito de Dios, él empieza a obrar de la manera contraria a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Porque él tiene un propósito en usted como en mí. Y como madre sé que no es fácil. Esta mujer pasó un proceso. Porque tenía a su hijo y sabía que el faraón había dado una orden que todo varón fuera muerto. Pero ella amaba tanto a su hijo que se aferró a esconder su hijo. Usted y yo como madre sabemos que un niño después de 3 meses no se puede tener escondido. ¿Por qué? Porque ese niño empieza a llorar, empieza a gritar, empieza a hacer cuantas cosas. Y esa mujer desesperada lo había escondido por 3 meses. Por 3 meses. O sea, no tenía mucho tiempo para tenerlo escondido porque sabía que si se daban cuenta que él estaba con ella, podía morir ella y morir su hijo. Pero el amor de madre nos aferra tanto a nuestros hijos
que aunque nuestros hijos se porten mal, nosotros seguimos ahí aferrados a ello. Aferrados a ello porque si Dios, que es nuestro Padre, que muchas veces somos inmerecedores de ese amor, que somos inmerecedores porque muchas veces pecamos delante de Él una y otra vez y Él no los desecha a nosotros. Aún así, Él te sostiene. Él te dice, fuérzate, sé valiente. Y es algo que como madre nosotros estamos ahí aferradas a nuestros hijos. Y el primer punto que puse fue estrategia. Y en la estrategia ella escondió a su hijo, alimentó a su hijo, aunque hubiera perdido su vida, que la descubrieran. O sea, es algo maravilloso porque sabemos que cuando amamos a nuestros hijos, queremos estar ahí, aferrados a ellos, diciéndole lo mucho que les amamos, y aunque muchas veces en este país es muy difícil estar con nuestros hijos, pero sabemos que Dios tiene el control y el dominio de todas las cosas, porque no es fácil irte a trabajar y tener que dejar tus hijos en casa. Cuando tus hijos te necesitan, cuando tus hijos necesitan que tú estés ahí, cuando necesitan que tú les des un abrazo, un consejo. Mis hijas se han refugiado en otras personas en vez de en mí. Pero ha pasado porque como madre hemos tenido que trabajar duro. Mi esposo y yo hemos tenido que trabajar muy duro para poderlas tener aquí. Ha sido un sacrificio muy grande que no nos arrepentimos tampoco de tenerlos aquí. Sé que hemos pasado momentos duros, momentos difíciles, pero Dios ha tenido el control de nuestras vidas. Gracias a Dios me ha dado un esposo maravilloso. No lo escogí yo, lo escogió Él por mí. Cuando usted deja que Dios escoja por usted, Él sabe lo que tiene para usted. Yo le decía, Señor, no me quiero casar. Yo no quiero hombre en mi vida. Llegó el momento que llegó mi esposo y yo decía, había una chica que yo le decía siempre, pero ¿cómo se va a venir él para aquí? Si venirse para aquí, eso es trabajo, eso es estar aquí, tener que mantenerlo, tener tantas cosas que el enemigo me ponía en mi cabeza. Y era necesario que él viniera aquí. Era necesario y yo no me arrepiento de haberme casado con mi esposo. Ustedes lo ven que es de carácter así fuerte, pero es una gran persona. Es un gran hombre. Es un hombre de Dios y siempre voy a estar agradecida con Dios por el esposo que me dio. Siempre me pregunta, ¿qué le vi? Él me pregunta, ¿qué le vi? Pero siempre mi respuesta ha sido, nunca vi el físico. Siempre vi lo interior. Aunque su corazón no lo conocía, pero sabía que venía de parte de Dios. Había una hermana que siempre estaba orando conmigo y ella me decía, Él es su esposo. Siga orando porque Él es su esposo. Siga orando porque Él es su esposo. Y yo le decía, vale, si es así, vamos a orar. Y vino a este país y estamos aquí felizmente. Somos muy felices con circunstancias, pero sabemos que el propósito de Dios se va a cumplir en nuestra vida. Con circunstancias muy difíciles porque hemos tenido que pagar un precio para poder seguir en el Evangelio. Hemos tenido que pagar precios muy fuertes donde solo la mano de Dios nos ha sostenido. Donde solo Él nos ha sostenido para seguir hacia adelante. Y el segundo punto es, ella oró, aunque no lo dice, pero sabemos que era una persona de fe. ¿Por qué? ¿Por qué de fe? Puso en el río y lo puso en el río. Porque ella, podemos decir que era una mujer de fe porque lo escondió hasta 3 meses. Y luego después ella tenía que desprenderse de su hijo. ¿Cómo una madre se puede desprender de su hijo? Podemos decir que esta mujer era cruel. Porque ¿cómo después de tenerlo escondido lo tiene que soltar? ¿En quién ella podía confiar para soltar a su hijo en ese momento? ¿En quién podía confiar ella?
Ella podía confiar solo en Dios, porque en Él es que nosotros tenemos que depositar nuestros hijos. Solo en Él podemos depositar nuestra vida a nuestros hijos. Yo le decía al Señor, Padre, gracias por tu palabra, porque sabemos que antes de yo poder ir y hablar de tu palabra, tú has hablado a mi vida. Tengo 3 hijos, tengo a Ariel, Elizabeth y Daniela. Yo le decía al Señor, ya no hay estrategias humanas en mi persona como en la de mi esposo. Ya no habían estrategias humanas. Les digo que se me acabaron las estrategias como madre y como humana. Se me acabaron no con la mayor, sino con la menor. Y yo le decía al Señor, con ella no podemos pasar lo mismo que pasamos con la mayor. Yo le dije al Señor, te la entrego porque ya no puedo más. En ti ella va a estar guardada, en ti ella va a estar refugiada, y sabemos que tú tienes un plan y un propósito para con ella como para con mi hija Daniela. Así que, Señor, yo te la entrego, me despojo de ella y te la entrego a ti. Esa mujer en ese momento se tuvo que despojar de su hijo y ponerlo en el río. ¿Y qué encontramos en el río nosotros? Las profundidades de las aguas. Sabemos que en el río, ¿qué podemos encontrar? Si es que hay algún cocodrilo por ahí también que se lo pueda comer. Pero esa mujer lo soltó y confió en el Dios eterno. Sabía que si él lo soltaba y confiaba en Dios, sabía que en el momento preciso Dios haría algo. ¿Y qué hizo Jehová de los ejércitos? Puso la hermana del faraón. Porque muchas veces Dios, aún hasta el enemigo, te tiene que bendecir. Y de una u otra manera el enemigo toca personas inconversas para poderte bendecir a ti. Porque es necesario que eso pase. Y el tercer punto, escuchó a Dios y le obedeció. Cuando usted y yo obedecemos a Dios, no hay nada que se pueda detener. No hay nada que se pueda detener. Cuando la pastora me dijo, va a predicar, yo le decía a mi esposo, es que no es posible que yo predique. Yo, la olvidada, no es posible que yo predique. Y les digo la olvidada porque sé que me he alejado de mucha gente. Sé que me he alejado de mucha gente. Y no es que la gente me ha olvidado, es que yo me he apartado de la gente. Y yo me decía, ¿por qué yo la olvidada? Y mi esposo se reía y me decía, ¿pero por qué? Dice, la olvidada. Sí, porque muchas veces es necesario que usted y yo nos apartemos de las personas y empecemos a buscar a Dios. Y empecemos a buscar a Dios en medio de tu soledad, en medio de la adversidad, en medio del proceso, en medio del dolor, en medio de tu angustia, en medio de todo lo que tú estás atravesando. Es necesario buscar a Dios. Y empezamos a apartarnos y empezamos a buscar a Dios. Y no ha sido fácil. No ha sido fácil porque entre más lo hemos buscado, más nos ha oprimido el diablo. Pero sabemos que aunque más me oprima, más nos levantamos en Cristo. Sabemos que la fuerza que nosotros tenemos no viene de la humanidad, sino del Padre. Y sabemos que Él tiene el dominio y el control de todas las cosas. Y lo que más me gustó de ella fue que obedeció. ¿Cuántas veces no nos han dicho que tenemos que obedecer al Padre? No solo al Padre, tenemos un pastor que tenemos que obedecer, nos guste o no, obedecer. Sin refunfuñar, sino obedecer. Y obedecer a Dios sobre todo, aunque usted y yo no entendamos el propósito de Dios, aunque usted y yo entendamos el por qué Él nos llamó, el por qué Él nos llama para poder dar una palabra o para poder predicar. Muchas veces usted y yo, en vez de obedecer, preguntamos, pero Señor, ¿por qué? Hombre, ¿y para qué voy a ir? Si no tengo nada que decir. Pero usted tiene mucho que decir. Cada uno de los que estamos aquí, Dios nos está preparando. Dios nos está capacitando, nos ha dado sabiduría, nos ha dado entendimiento. Nos da su palabra para que nosotros podamos cada día poder predicar su palabra. Porque no es necesario venir a este púlpito y predicarle a usted, sino yo le digo siempre a Dios, ponme personas que necesiten una palabra
una madre que esté pasando momentos muy difíciles, porque yo he pasado para ahí para poderle decir que hay esperanza en Dios, que sus hijos pueden ser restaurados, que sus hijos pueden ser llevados al evangelio. Pero cuando usted y yo peleamos en Cristo, cuando usted y yo nos dejamos de niñerías y empezamos a buscar al Rey de Reyes y Señor de Señores, empezamos a servir con el corazón, empezamos a servir adorando y exaltando al Rey de Reyes, sin dejar de obedecer al Padre. ¿Por qué? Porque cuando dejamos de obedecer a Dios, ya no hacemos nuestra voluntad, sino hacemos la voluntad nuestra, la voluntad de Él, sino la voluntad nuestra. Escuchaba a Joel el domingo y yo le decía al Señor, gracias. Yo le decía al Señor, confirma la palabra que yo voy a llevar, Señor, porque quiero hacer tu voluntad y no la mía. Y le doy gracias a Él porque sabemos que es la voluntad de Él que nosotros hacemos. Como madre le digo, esa mujer ha de ver qué angustias no ha de haber pasado en ese momento. Como cada una de las que estamos aquí, de las madres que hemos pasado momentos difíciles. Pero sabemos que solo en Dios hay esperanza. Solo Él tiene la solución a tu problema. Sabemos que en Él hay esperanza. Sabemos que en Él hay vida. Sabemos que solo en Él nosotros podemos confiar. Porque el ser humano no puede hacer nada por nosotros. Solo Dios puede ayudarte a seguir hacia adelante. Dice, pero llegó el momento que ella que tenía que tomar una decisión de separarse de él para que no se dieran cuenta que seguía con vida. Es una decisión muy difícil, pero es ahí donde ella empezó a confiar en Dios y dejarlo en manos de él, y tenía la fe y la convicción que Dios cumpliría su propósito en él. Ella sabía que había algo especial en él y no tenía nombre Moisés, porque ella lo tuvo que dejar después de 3 meses y todavía ella no le había puesto nombre. El nombre a ella se lo puso la que lo encontró en el río. Ella le puso el nombre, pero Dios es tan especial que a pesar de que ella lo soltó en el río, ella misma lo crió. Porque Dios tenía cuidado del niño como tenía cuidado de su madre. ¿Por qué? Porque Dios tiene propósito para todo. Para todo. Yo le digo a cada una de las madres que tienen sus hijos en Honduras, si puede traerlos, tráigalo. Si los tiene en Ecuador, tráigalo. Tráiganlo porque la familia Dios la ha constituido y sabemos que Él lo único que quiere es que nosotros estemos con nuestros hijos. No es fácil traerlo a este país, nuestros hijos, pero sabemos que en Él hay victoria. Sabemos que en Él hay esperanza. Yo decía que el propósito y la promesa que Dios había dado era solo traerlos. Pero cuando los traemos es aquí donde empezamos a vivir el propósito de Dios en nuestra vida. Es aquí donde usted y yo empezamos a vivir el propósito. Porque aquí es donde usted tiene que pagar un precio muy fuerte por sus hijos. Esta nación no es una nación muy fácil para nuestros hijos. Pero es ahí donde usted y yo tenemos que pelear nuestros hijos. Es ahí donde usted y yo tenemos que seguir adelante por nuestros hijos. Y no es fácil pelearle al enemigo a nuestros hijos en esta nación. Porque en el colegio le enseñan una cosa y en tu casa tú le enseñas otra. Y ellos quieren que los hijos hagan lo que ellos dicen. Y en la calle otra. No ha sido fácil. Yo pensaba que me iba a ir a la cárcel hace poco. Pero yo le decía al Señor, si es tu voluntad que yo vaya ahí, tú sabrás por qué. Tuve que castigar a una de mis hijas. Y el problema es que aquí castigar a un niño es que usted tiene problemas. No es fácil que usted castigue a un niño aquí. Y yo le decía a ella, si me tengo que ir, me voy. Que no tengo ningún problema, pero usted tiene que obedecer porque nosotros somos sus padres. Y yo me gozaba cuando Noel me decía, que el pastor le decía, Dios va a establecer el orden en tu casa. Porque no es el orden nuestro ya, porque ya nosotros ya se habían agotado nuestras estrategias. Era el orden de Jehová que empezó a entrar en mi casa. Y yo le decía, Señor, es el orden tuyo en mi casa. Y hemos orado, hemos clamado. Y yo le digo al Señor, es tu orden en nuestra casa.
Y todo lo que no te agrade tiene que salir de mi casa. Y empezamos a pelear y empezamos a pelear. Y yo le decía, Señor, tú vas a hacer la obra en mis hijas. Tú vas a hacer la obra en nosotros como esposos. Señor, tú tienes el control de nuestra vida. Y hasta aquí Jehová nos ha ayudado. Hasta aquí no nos ha dejado Jehová ni tan siquiera acostarme a dormir sin un bocado de comida. O sea, me ha sostenido de una manera en lo sobrenatural. Y es bonito venirle a decir a usted, yo estoy en bendición cuando estoy en bendición. Pero subirse aquí o hablarle a alguien de la situación que usted está viviendo y decirle, uy, yo estoy bien, cuando sabe usted que está pasando un proceso muy fuerte. Cuando sabe usted que está a punto de tirar la toalla. Yo le decía a mi pastora, han sido momentos muy difíciles donde yo ya no quiero seguir. He querido tirar la toalla. ¿Por qué Jehová me busca a mí para predicar? Si he querido tirar la toalla, he querido abandonar. En el proceso he querido marcharme. En el proceso he querido retroceder. Y yo le decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué yo? Pero Él me decía, no es del que corre, sino del que yo tengo misericordia. Y he entendido que Dios tiene misericordia con nosotros. He entendido que Él nos ha sostenido porque no hay nadie que me pueda sostener. Yo cuando decía me iba, es que me iba. Y nadie me detenía. Pero sé que Dios tiene un propósito grande para nosotros. Y en medio de la circunstancia que el pueblo estaba pasando, en su familia hubo unidad y confianza. En su casa determinaron unirse y confiar en Dios y operaría para bien. Cuando usted y yo obedecemos y cuando usted y yo nos ponemos en unidad y en confianza al Rey eterno, no hay nadie que a usted y yo lo pueda detener. ¿Por qué? Porque nosotros empezamos a confiar, empezamos a tener la unidad entre pareja, entre matrimonio, porque de nada sirve que usted diga sí y el otro diga no, y el otro dice no y usted dice sí. Entonces tiene que estar en mutuo acuerdo, en comunión, tienen que estar unidos. Si el sí es sí o el no es no. Y alguien me decía, pero gracias a Dios, Dios ha permitido que tengas un esposo en este país. Que ha estado contigo en los peores momentos, porque han habido madres que han pasado momentos muy duros con sus hijos y no han tenido a nadie que les pueda ayudar. Mi esposo ha estado ahí al pie del cañón y no son sus hijos porque no los ha procreado él. Déjeme decirle, por si no lo sabía, ellos no son sus hijos. Biológico, pero es su padre. Ha tomado un rol de padre que yo me he quedado alucinada. Con tan corta edad que tiene, Dios le ha dado la sabiduría y el entendimiento. Y antes de eso, él tenía un corazón muy duro. No era flexible a decir sí y luego decir no. O decir no y luego decir sí. Pero Dios ha tratado hasta con él por medio de nuestras hijas. Ha puesto en él un corazón tan sensible que yo le digo que ahora él es el sensible y yo soy la fuerte. Porque era necesario que Dios hiciera en él lo que ha hecho con nuestras hijas. Es necesario porque Dios quiere cambiarlo a usted como cambiarme a mí. Ha cambiado a mi esposo y eso es lo que más valoro de Jehová de los ejércitos. Porque ha transformado un hombre que nadie daba nada por él. Que nadie daba nada por él. Sino que al contrario todo el mundo lo menospreciaba. Pero Jehová de los ejércitos tiene un propósito con él para con nosotros. Tiene un propósito con mis hijas para conmigo. Entonces por eso yo le sirvo al Rey de Reyes y he declarado que mi familia, como decía Josué, y yo serviremos a Jehová. Porque es necesario que usted y yo sirvamos a Jehová. Y resultado, dice, el niño sobrevivió a la masacre y fue llamado Moisés, porque fue escondido en las manos de Jehová, porque ya su madre ya no podía más, pero sabía que cuando lo depositaba en las manos de Jehová, él haría lo que tenía que hacer en la vida de Moisés. Y es algo maravilloso porque cuando usted y yo dejamos nuestros hijos en las manos de Dios, él empieza a obrar de una manera especial, como obra en cada uno de nosotros.
hasta aquí Jehová me ha ayudado. Pastor, yo no voy a seguir hablando porque sabemos que Dios ya hizo lo que tenía que hacer. Que Dios les bendiga en esta noche. Ebenezer. Gloria al Señor. Ebenezer, hasta aquí me ha ayudado el Señor. Qué bueno es Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gloria.